Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán la unidad 4, Cálculo del alineamiento vertical y proyecto de secciones de construcción, de la materia de proyecto de caminos. 4.1. Cálculo de la distancia de visibilidad en curvas. En todo proyecto se requieren de curvas verticales y estas a su vez requieren tener la amplitud necesaria para que el conductor pueda observar lo que se aproxima a cierta distancia en sentido contrario. En el proyecto geométrico se considera a través de la distancia de visibilidad, que es la longitud de carretera que el conductor puede ver frente a él continuamente bajo condiciones atmosféricas y de tránsito favorable y que le permitan realizar las maniobras asociadas con el proceso de conducción de manera segura. El proyectista requiere considerar al menos 4 aspectos sobre la distancia de visibilidad: la necesaria para detener el vehículo, la necesaria para rebasar a vehículos más lentos, las necesarias para tomar decisiones y el criterio para medir distancias de visibilidad en el proyecto. Distancia de visibilidad de parada. Es la distancia con visibilidad necesaria para que un conductor, viajando a la velocidad de proyecto, sea capaz de detener su vehículo antes de alcanzar un objeto fijo ubicado en su trayectoria. Se proporciona en cualquier punto de todas las carreteras. La distancia de visibilidad de parada está compuesta por 2 segmentos: la distancia de reacción, que es la recorrida desde el instante en que el conductor percibe un objeto en el camino y decide detenerse, hasta el instante en que acciona los frenos del vehículo, y la distancia de frenado, que es la requerida para que el vehículo se detenga, desde el momento en que el conductor acciona los frenos. La distancia de visibilidad de parada se obtiene con la siguiente expresión. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. Para nuestro proyecto del camino, Tulapillas, San Andresito, entramos con una velocidad de proyecto de 70 km por hora. Para lo cual la tabla nos arroja una velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos con una distancia de reacción de 43.75 metros, coeficiente de fricción longitudinal de 0.325, una distancia de frenado de 48.08 metros, distancia de visibilidad calculada de 91.83 metros. Distancia de visibilidad según el tipo de curva vertical. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen 2 tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales y estas a su vez se agrupan en 2 tipos de curvas, en cresta y en columpio. Se tienen 2 tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa. Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos 2 tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Para conocer la distancia en la que el conductor pueda observar lo que se aproxima, se sigue el siguiente criterio. 1. Para el cálculo de curvas verticales se requieren diferentes elementos como visibilidad. La visibilidad en la carretera es de importancia fundamental para la conducción segura. Curvas verticales en cresta. Para que las curvas cumplan con la distancia de visibilidad necesaria, su longitud deberá calcularse a partir del parámetro K, que se obtiene con la siguiente expresión. Se le llama d a la distancia de visibilidad en metros, h mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece que es a 1.14 metros, h minúscula, a la altura del objeto y este es de 0.15 metros.
Cálculo del parámetro K para una curva vertical en cresta del proyecto de camino, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60. Para obtener el parámetro K, primero calculamos la distancia de visibilidad de parada con la expresión. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6 más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. Sustituyendo, obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H mayúscula con un valor de 1.14 metros y H minúscula con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. Curvas verticales en columpio. Para que las curvas cumplan con la distancia de visibilidad necesaria, su longitud deberá calcularse a partir del parámetro K, que se obtiene con la siguiente expresión. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. Cálculo del parámetro K para una curva vertical en columpio del proyecto de camino, Tulapillas, San Andresito, concadenamiento, 0 más 3 ceros, al 3 más 60. Para obtener el parámetro K, primero calculamos la distancia de visibilidad de parada con la expresión. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos entre 3.6 más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora entre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo, la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6 más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. Sustituyendo, obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 0.61 metros, T con valor de 0.0175. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en columpio de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. Actualmente la longitud mínima de curvas, ya sea en cresta o columpio, es de 60,
80 metros. Lo anterior es para justificar que se tenga una mayor distancia de parada, dado que, en curvas pequeñas, las luces tienden a clavarse en la curva y no permite ver el objeto hacia arriba. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Para el proyecto Tulapilla San Andresito, se consideró una longitud mínima para curvas verticales, ya sea en columpio o en cresta, de 120 metros. El objetivo es buscar que durante todo el tramo a recorrer, el conductor, en todo momento tenga la distancia de visibilidad de parada a la velocidad de proyecto, para evitar accidentes automovilísticos.